Señor, ahora nos disponemos a mirarnos en el espejo de tu palabra y queremos pedir, Señor, la ayuda tuya, la bendición tuya en este tiempo también. Tu Espíritu Santo nos auxilie, tu Espíritu Santo nos ayude en nuestra necesidad, en nuestra debilidad, en mostrarnos aquello, Señor, que tú sabes que necesitamos ver, necesitamos entender, que necesitamos recordar, que necesitamos comprender. Abre nuestro entendimiento, ilumina nuestro entendimiento y también nuestro corazón. Conmueve, Señor, nuestras vidas. Señor, inclina nuestra voluntad para que se conforme a la tuya, Señor. Para que podamos responder, Señor, a tu voluntad, a tus propósitos, a tus planes, tus buenos planes, tu voluntad que es perfecta, que es buena, que es agradable, que es conveniente para nuestras vidas. Ayúdanos, bendito Señor. Podamos hacer arreglos, podamos hacer ajustes, podamos enderezar el camino, podamos corregir nuestro andar, nuestros pasos, podamos crecer un poco más, Señor, y acercarnos un poco más a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, en ese nombre oramos. Amén. Tengo abierta mi Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. Y quiero pedirle que se ubique allí. Más adelante le diré los versos que vamos a tratar. Son solo 2 versículos. 2 cortos versos vamos a considerar hoy. El mensaje lo he llamado el mandamiento. El mandamiento. El Señor pasó cerca de 3 años compartiendo con sus discípulos. El tiempo desde que el Señor se manifestó y comenzó a llamar a los discípulos y llamó a uno, llamó a otro para que le siguiese, hasta este momento que vamos a considerar hoy, habían transcurrido cerca de 3 años. Y esta escena en particular era la temporada, era la escena de la despedida. El Señor Jesucristo estaba preparando a sus discípulos para despedirse, para dejarlos. Había estado con ellos cada día durante 3 años y ahora ya la separación era inminente. Pronto ya les iba a dejar, no estaría más con ellos, entonces estaba preparándolos para eso, en cierta manera. Esos 3 años habían transcurrido muy rápidamente y inclusive el Señor dijo, todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las podrán sobrellevar. De manera que el Señor les dijo, más adelante se las haré llegar. Pero en esos 3 años el Señor hizo como un curso intensivo, una jornada intensiva. Mañana, tarde y noche estaba instruyendo a sus discípulos, preparándolos para la tarea. Y todavía el tiempo no le alcanzó. Y dijo, tengo que irme. Tengo muchas cosas todavía pendientes por decirles, pero más adelante, entonces dijo, se las haré llegar, el Espíritu Santo les enseñará, etc. De manera que el Señor se limitó a decir lo más importante. Y si esa era la reunión de despedida, donde estaba con ellos en esa noche, tenía que dar lo clave, dejar lo básico. Lo demás tendría que esperar, pero lo sumamente importante tenía que ser expresado en esa reunión, en esa noche. Poco antes de esas palabras, lo consideramos, creo que hace tal vez un par de meses atrás, el Señor había lavado los pies de los discípulos. Les sorprendió, estaban allí, entonces después de haber cenado, de repente agarró una toalla, se la ciñó, agarró una especie de ponchera y echó agua y comenzó a lavarle los pies. Y ellos quedaron allí boquiabiertos, no se esperaban eso, les dio una lección con relación a eso. Habían compartido el pan, habían cenado juntos. De repente Judas se levanta y el Señor le dice a Judas, lo que tienes que hacer, anda pronto a hacerlo. Nadie entendía de qué estaban hablando. Pensaron, bueno, como Judas es el encargado del dinero, quizás el Señor le dijo que fuera a comprar algo para la tarea. Entonces, pero Judas lo que había salido era a terminar de concretar el negocio, la entrega del maestro. Judas fue a buscar a aquellos que tendrían a decirles dónde lo iban a encontrar y cómo lo iban a apresar.
De manera que Judas había salido de la reunión, era una reunión íntima, estaba el Señor con los 12, pero para el tiempo para el momento en que vamos a considerar estas palabras, Judas no estaba allá. El discípulo falso, el traidor, no estaba. Quedaron los verdaderos, quedaron el Señor con los genuinos, el Señor con los 11. Entonces lo que llama también la atención, quiero que usted piense un momento en eso, de que lo que el Señor dijo no se lo dijo a Judas, porque definitivamente él no era de los 12. Aunque estaba con ellos, como diría el Señor más adelante, él no formaba parte de eso, en el espíritu, en el corazón, él estaba allí, pero él no era de los 12. Entonces lo que el Señor dijo luego se lo dijo a los que eran, a los verdaderos discípulos de él, a los 11. ¿Y qué es lo que les dijo el Señor? El Señor, cuando Judas salió y comenzó a hablar con ellos, procedió a darles un mandamiento, un nuevo mandamiento lo llamó él. En todo este tiempo que llevaba con ellos, en estos 3 años, nunca les había dado algún mandamiento en particular. Les había acompañado, les había dado instrucciones, pero de decir, este es mi mandamiento para ustedes, no. Pero esa noche les dijo, tengo para ustedes un nuevo mandamiento. Tengo para ustedes un nuevo mandamiento. Y es lo que vamos a estar considerando brevemente en esta mañana. Ese mandamiento, el mandamiento del Señor. Llama la atención también que estas palabras del Señor pasaron casi desapercibidas. A veces sucede que estamos hablando, se nos dice algo tal vez importante y no lo notamos, no lo agarramos, porque la mente está ocupada en otras cosas. Entonces el Señor le dice a los discípulos tal palabra, el mandamiento, y luego les dice, me tengo que ir. ¿Y qué cree usted que pasó? Lo que hizo escándalo en los oídos de ellos no fue el mandamiento, sino que ellos escucharon fue que el Señor dijo, me tengo que ir. Y entonces en vez de preguntarle, Señor, de ese mandamiento, Pedro lo que inmediatamente le pregunta es, Pedro que siempre sale, Señor, ¿te vas a ir? ¿Y para dónde vas? Y se olvidaron de lo que el Señor les dijo del mandamiento. Y no hablaron nada sobre el mandamiento. ¿Y por qué te vas? ¿Y cómo vas? Y yo quiero ir contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por allí se fue la conversación. Debemos dar gracias al Señor que cuando Juan escribe su evangelio, muchos años después de estos hechos, el Espíritu Santo le recordó a Juan acerca de este hecho y Juan habló acerca de este mandamiento, porque si no se hubiera quedado en el olvido. No lo mencionaron los otros evangelistas, pero Juan lo mencionó y lo escribió muchos años después. Veamos algunas consideraciones. Estamos en Juan capítulo 13, verso 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, les dijo el Señor. Juan 13, 34. ¿Cuál es? Que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esas fueron las palabras del Señor. Y quizás parte de lo más importante que dijo en esa noche. Y lo primero que quiero que llamemos, que en lo que fijemos nuestra atención, es que el Señor dijo, es un mandamiento nuevo. Si el Señor dijo que es nuevo, era nuevo. Por algo el Señor dijo, este mandamiento es nuevo. Y recordemos que en la ley de Moisés habían más de 500 mandamientos. Y entonces y sin embargo, aunque este mandamiento está referido al amor, también en la ley de Moisés habían un par de mandamientos referidos al amor. Cuando le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿cuál es el mandamiento más importante? El Señor Jesucristo sin dudar dijo, el mandamiento más importante es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es sobre el amor a Dios. Y el segundo mandamiento es semejante, dijo el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y también habla sobre el amor. Entonces, ¿por qué este mandamiento del Señor es nuevo?
si en cierta forma se parece a aquel. Deberíamos preguntarnos por qué el Señor dice que es un nuevo mandamiento, el mandamiento del amor. Yo creo que podemos decir que este mandamiento es nuevo, era nuevo en el sentido del énfasis que presentaba, como lo presenta el Señor y como se lo presenta a sus discípulos. Y deberíamos también pensar en el hecho de que si el segundo mandamiento, aquel de la ley, decía ama a tu prójimo, pero acá es una cosa como más centrada en la iglesia, porque el Señor le dice a los discípulos, el mandamiento que les doy es que ustedes, mis discípulos, se amen unos a otros. Y tal vez no está pensando en este momento tanto en el prójimo de manera general en toda la humanidad, sino de la manifestación del amor dentro de la iglesia, de la manifestación del amor entre aquellos que son discípulos del Señor. Dice que se amen ustedes unos a otros. Hasta ahora es el único mandamiento que dejó el Señor. Hasta ese momento es el único mandamiento que el Señor Jesucristo le dejó a los discípulos. Luego, cuando Él muere y resucita, les dejará otros mandamientos. Les dirá que salgan, que prediquen, les dirá que tienen que bautizar, etcétera, etcétera. Pero de momento este era el único y primer mandamiento pronunciado por el Señor. Podría haber hablado el Señor Jesucristo acerca de infinidad de cosas. Infinidad de cosas pudo haber mencionado el Señor. Hablar acerca del futuro, hablar acerca del fin de los tiempos, hablar acerca del poder de Dios, hablar acerca de, no sé, de cualquier cosa. Pero fue sobre el amor. Quiso hablar sobre el amor y quiso llamar la atención de ellos sobre la necesidad de que ellos se amasen unos a otros. Y esto hace especial este mandato del Señor. Porque diríamos, ¿qué dijo el Señor antes de irse? Si alguien preguntase, ¿qué fue lo que dijo el Señor antes de marcharse? Y la respuesta tendría que ser, dijo que nos amáramos. Y si alguien preguntara, ¿pero qué mandó el Maestro? Y dijo, no, su mandato fue que nos amásemos. Eso fue lo que dijo. ¿No dijo algo más importante? Podría pensar alguien. No dijo algo más. No hay nada más importante que eso, tendríamos que concluir. No había nada más importante que eso, ni nada más central en el pensamiento del Maestro que eso, que la necesidad de que nosotros, como sus discípulos, nos amásemos. Tenemos que pensar y recordar también que el Señor Jesucristo no vino a dar una continuidad de lo mismo. No. El Señor Jesucristo vino a poner un alto y poner un fin a una etapa y a inaugurar una nueva etapa, una nueva era. El Señor Jesucristo no es la continuación del plan de Moisés. El Evangelio de Jesucristo no es la continuación de lo que comenzó allá con relación a Israel y la misma historia, no. El Señor Jesucristo con su Evangelio, con su venida, con su muerte y resurrección, vino a poner un alto y a marcar un antes y un después y abrir una nueva etapa, abrir una nueva era. Una nueva forma en que los hombres se van a relacionar con Dios, a manifestar un nuevo camino, a manifestar una nueva verdad, a hablar acerca de un nuevo pueblo inclusive para Dios. Si antes solamente era el pueblo de Israel, el pueblo escogido, ahora el Señor Jesucristo abre el compás y dice, no, ahora todos pueden entrar. ¿Sí me explico? Entonces, cuando Él manifiesta de este amor viene a ser como diríamos, la regla fundamental, la característica principal, la señal de identidad. ¿Qué es lo que caracteriza esta nueva etapa? ¿Qué es lo que caracteriza esta nueva familia que son los discípulos del Señor? Entonces dice el amor. ¿Cuál es el mandamiento principal que ellos tienen? El amor. ¿Cuál es la encomienda que han recibido del Señor? El encargo que han recibido del Señor. El amor. ¿Sí me explico? Por eso este mandamiento del Señor tiene una especial y renovada importancia. Este mandato del Señor tiene una especial y renovada importancia. Es en cierta manera el sello
el sello característico, la característica principal de todo cuanto hagan los discípulos y seguidores del Señor. Ellos se han de regir en primer lugar por el mandato del Señor. Vamos a ver algunas cosas con relación a esto. Se le ha llamado el mandamiento del amor a este mandato, el mandamiento del amor, porque en efecto esas son las palabras concretas. ¿Cuál es el mandamiento? El otro, la otra lámina, ese es el mandamiento, esa frase tan corta, que os améis unos a otros. Y este mandamiento debería ser tan fácil de cumplir, debería ser el mandamiento más fácil y más sencillo de comprender y cumplir, pues se trata del amor. No es tan, en apariencia, no es tan difícil, en apariencia no es tan complicado, en apariencia no es tan inalcanzable. Hasta los niños podrían entenderlo, dicen, que nos amemos unos a otros. Pero ¿sabe? La realidad de nuestra condición, de la condición de nuestro corazón, la realidad de nuestra situación como persona, como raza, toda la humanidad, de nuestro extravío, la realidad de la oscuridad en la que vivimos es tal que este mandamiento se nos vuelve de lo más complicado. Este mandamiento se vuelve de lo más difícil para la mayoría de nosotros la mayor parte de la vida. ¿Sabe? Que la mayor parte de nuestra vida tenemos problemas con este mandato. La mayor parte de nuestra existencia, de los años de nuestra vida, tenemos problemas con este mandamiento. Se nos hace difícil, se nos hace cuesta arriba. Fallamos y lo intentamos y allí vamos por un tiempo y cuando venimos a ver estamos otra vez alejados del mandato del Señor. Hay varias razones por las cuales se nos hace difícil vivir en la realidad de este mandamiento. Porque este mandamiento tiene que ver con el vivir de una cierta manera, el vivir en esa realidad que es el amor. Y hay varias razones por las cuales se nos dificulta vivir en esa realidad. Pero cualquiera que sea la razón que nosotros digamos, ninguna de esas razones nos excusa, nos libra de responsabilidad. Nuestra meta debe ser siempre, como cristianos, debe ser siempre, en todo momento, vivir bajo las implicaciones de este mandato, todo lo que se deriva de ese mandato del Señor. Yo creo que uno de los tropiezos que podemos encontrar para este mandato está en la idea que nosotros podemos tener acerca del amor. El mandato tiene que ver con el amor. Y a veces nosotros no tenemos la menor idea de qué es lo que es el amor. Y pensamos en el amor como una emoción, o pensamos en el amor como, no sé, qué ideas podemos tener acerca del amor. Todo el mundo habla acerca del amor. Y usted enciende la televisión y casi todas las películas de alguna manera tratan sobre el amor. Y el cine y la literatura y todo trata sobre el amor y todos hablan sobre el amor. Pero casi nadie sabe en verdad en qué consiste el amor, de qué se trata el amor. La literatura, la televisión, el cine nos presentan ideas, la mayoría falsas, equivocadas sobre el amor. El mundo entero y su sistema de cultura y valores se encuentra en una profunda crisis. Y de esa crisis no ha escapado el amor. Vivimos en tiempos donde se exaltan relaciones enfermizas, relaciones anormales, y dicen eso es amor. ¿Cómo puede ser amor? ¿Qué es eso? Por otro lado, tal vez nos conviene recordar eso.
que el amor, en primer lugar, no es una emoción, aunque emociona. Pero el amor, en primer lugar, no es una emoción como una decisión. Una decisión que ciertamente conlleva emociones, produce profundas vibraciones, profundos ecos en nuestro interior como personas. Pero el amor es una decisión que nace de convicciones. Podríamos analizarlo y alguien dirá, ¿no se puede analizar? Sí, sí se puede analizar. Y necesitamos analizarlo y necesitamos comprenderlo y necesitamos acercarnos cada vez más a él por razón de nuestras imperfecciones, por razón de nuestra debilidad, por razón de que necesitamos crecer en ese amor. Pero el amor nace de convicciones muy elevadas, demasiado elevadas, porque diríamos nace de Dios. En primer lugar, el amor nace de Dios, porque Dios es amor, dice la Escritura. Entonces, ese asunto de nuestra vocación por el amor lo heredamos de Dios, que nos hizo a su imagen y semejanza. Y puesto que Dios es amor y Dios ama, entonces el Señor Jesucristo nos pide, nosotros tenemos que crecer y aprender a amar de igual manera. Fuimos hechos para el amor, aunque no lo conozcamos aún. De manera que el amor nos eleva hacia donde está el Señor, donde está Dios, donde está nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Si es verdadero amor, el amor nos va a ennoblecer. No nos va a degradar, no nos va a destruir, no nos va a hacer semejante a las bestias, no nos va a deformar, no nos va a enfermar. El verdadero amor no hace nada de eso. El verdadero amor nos ennoblece. El verdadero amor nos transforma. El verdadero amor nos vuelve mejores personas, mejores hombres y mujeres, mejores seres humanos, más sensibles, más comprometidos, más parecidos a Dios. Mientras más amamos, más nos parecemos a Dios. Así de sencillo, pero así también de complicado. La vida cristiana se vive en amor, se desenvuelve en amor, hacia los hermanos en la fe y hacia nuestros semejantes en general, inclusive. Y uno dice, ¿cómo hago para cumplir con eso? Hacia los enemigos. ¿Cómo se aman los enemigos? Y el Señor dijo, amad a vuestros enemigos. ¿A quién le gusta tener enemigos? Y luego, ¿cómo hace usted para amar a esos enemigos? Por eso le digo, el amor es una convicción, es una decisión. Y usted decide amar, inclusive a su enemigo. De manera que una de las primeras y más importantes cosas que debemos aprender y cultivar como creyentes es el amor. Y ese es el mandamiento del Señor para cada uno de nosotros. Hoy por lo menos llévese eso. ¿Qué me ha mandado el Señor? Entonces usted dice, el Señor me ha mandado a que ame a mi hermano. En tercer lugar, este mandamiento de parte del Señor para nosotros tiene un modelo. El modelo está allí. Dice, ¿cómo vamos a amar? Y el Señor dice, así como yo les amé. El modelo es el Señor mismo, quien dijo, como yo os he amado, que también entonces os améis unos a otros. Y esas palabras del Señor, cuando Él dice, mírenme a mí, cuando el Señor Jesucristo dice, así como yo les amé, ámense ustedes, nos obligan a mirarlo a Él y ver cómo es que el Señor nos amó, de qué manera lo hizo, qué hizo Él por nosotros, qué hizo Él por los suyos, qué había en la forma de amar del Señor, cómo expresó ese amor, para que nosotros podamos entonces imitarlo. Hablar del Señor, hablar del amor del Señor es entrarnos en aguas profundas,
podríamos pasar mucho tiempo y todavía seguir en la orilla y no llegar a la profundidad. Hablar del amor de Dios es hablar de un océano, hablar del amor del Señor es hablar de un océano sumamente profundo. Pero vamos a considerar 3 pequeñas cosas que nos sirvan de referencia. En primer lugar, el amor del Señor por sus discípulos. Pensemos en el Señor y los discípulos, que el Señor amó a los discípulos, a los 11, aún a los 12, porque hasta Judas lo amó. El amor del Señor por estos discípulos fue un amor concreto, fue un amor que estaba presente en la realidad práctica, en la realidad diaria. No pensemos en el amor que tenía en el corazón por ellos. Yo quiero que piensen de momento que el amor del Señor por sus discípulos fue una realidad concreta, práctica, palpable en la vida diaria con ellos. Pasó 3 años con ellos y en esos 3 años los amó, les demostró su amor. Luego lo haría de la forma máxima en la cruz, al entregar su vida en la cruz por ellos. Pero antes de ir a la cruz, también les demostró el amor y les había manifestado su amor. ¿De qué manera? ¿De qué manera les brindó el amor y les demostró el amor en ese tiempo? ¿Qué pensaría usted? Yo anoté y me quedo corto seguramente, pero Él les brindó compañía cada día, estuvo con ellos durante todo ese tiempo, les brindó aliento, les brindó consuelo, les dedicó tiempo. Alguien dirá, alguien ha dicho, el amor se traduce en tiempo. Sí, también. El amor es tiempo. A veces decimos, no tengo tiempo para ir para visitar a fulano. Pero ¿será tiempo lo que no tenemos o será amor lo que no tenemos? Porque quizás si tengo amor, voy, aunque no tenga tiempo. ¿Sí me explico? Entonces a veces decimos no tengo tiempo, pero ese no tener tiempo es falta de interés, que es a la vez falta de amor. Que el amor es muy, muy escaso, muy poco. Pero el Señor les dedicó tiempo, se dedicó a ellos realmente, por entero. Se mostró paciente. ¿Saben quiénes eran cabeza dura esos discípulos? El Señor les decía una cosa y ellos salían por otra. El Señor les decía algo y ellos lo entendían al revés. El Señor les mandaba a hacer algo y el Señor se mostró porque les amaba, no los descartó, no los abofeteó, el Señor se mostró paciente con ellos. Y otra vez venía el Señor y les hablaba, y otra vez les enseñaba, y otra vez les insistía, y otra vez los recibía. Y no se cansó de ellos, a pesar de que ellos iban y no le entendían. Tanto tiempo estoy con vosotros. ¿Y cómo dices tú, muéstranos al Padre? Le dice a Felipe. Porque todavía no los entendía. Pero el Señor porque les amaba, no se cansó, sino que se mostraba paciente. Que por cierto es una de las características del amor. 1 Corintios 13, el amor es paciente. Les dedicó tiempo, se mostró paciente ante la incomprensión de ellos, ante la inmadurez de ellos, trató siempre de ayudarles en todo sentido y situación. Y de igual manera, entonces, mis hermanos y amigos, nuestro amor debe manifestarse como una realidad presente. Nuestro amor debe manifestarse en hechos concretos, de manera práctica, de manera concreta en nuestras relaciones para con los hermanos de fe y para con los miembros de la Iglesia del Señor. De eso se trata el mandamiento. De eso se trata el mandamiento. En segundo lugar, el amor del Señor por sus discípulos no solo fue práctico, no solo fue concreto, el amor del Señor por sus discípulos fue constante. Fije por un momento su atención allí. El amor del Señor por sus discípulos fue permanente y constante. En Juan 13:1, el evangelista dice, como había amado a los suyos, dice, los amó hasta el fin. Ese es el amor. Ese es el amor del cual dice la Biblia, nunca, no dejará de ser.
Ese es el amor, esa es una característica del amor. El amor es constante, el amor permanece, el amor se mantiene. El amor no es un rato de una emoción por un tiempo y luego se fue. No, eso no. El amor se caracteriza por ser constante, permanente, por continuar. El Señor entonces dice, amó a sus discípulos hasta el fin. No se trataba, el amor del Señor por sus discípulos no se trataba de un amor fluctuante. A veces sí, a veces no. A ratos sí, a ratos no. No era un amor intermitente, sino que era un amor sostenido en todo tiempo y circunstancia, siempre presente. Eso es una característica del amor. Se mantiene, diríamos, en las buenas y en las malas, en las verdes y en las maduras, en los altos y en los bajos de la vida. El amor se mantiene. De igual manera, nuestro amor de los unos para con los otros debe tener esas características. Debemos cultivar y asegurarnos de que tenga esas características, que sea constante, sostenido, permanente, siempre disponible, como aquel texto que dice en Isaías 58:11, fuentes de agua cuyas aguas nunca faltan, siempre están allí. Dice, no, yo voy allá, yo sé que allá consigo. Que las personas que se acercan a usted dicen, yo sé que yo puedo contar con él o puedo contar con ella. Me ama, me ha demostrado que me ama. Y si yo voy allá, yo voy a conseguir de su aprecio, de su amor, de su ayuda, de su comprensión. Amén. En tercer lugar, y tal vez este sea el punto más destacado del amor del Señor. El amor del Señor fue sacrificial. Todos lo sabemos. El amor del Señor fue un amor sacrificial. Él se sacrificó por sus amados. Ya Él lo había dicho antes, en Juan 15:13. En una oportunidad Él dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Voy a repetirlo. Dijo el Señor Jesucristo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No dijo ni siquiera por su familia, ni por su esposa, ni por su hijo, dijo por sus amigos. Dice, el amor es tal que una persona que ama está dispuesto hasta entregar su vida por un amigo, porque le ama. Y entonces cuando yo veo ese versículo, yo digo, yo estoy tan lejos de esa realidad y sin embargo hacia allá me quiere llevar el Señor, y no solo a mí, a usted también. Que amemos hasta ese punto de que nosotros no nos escondemos, no decimos no, sino que yo salgo y doy la cara porque amo a esa persona, porque amo a ese hermano, porque amo a ese amigo. Y llevo las consecuencias y sufro las consecuencias que eso implique. Y el amor del Señor fue sacrificial. A Él no fue, al Señor Jesucristo no fue que le arrebataron la vida. Él dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Él la puso voluntariamente. Entonces, de igual forma, eso tiene el amor. El amor encierra como valentía. Y entonces el que ama dice, no es que están rogándole para que haga algo, él va y pone la cara y pone el pecho, porque él ama. Y el amor lo mueve a hacer eso. Y se entrega de esa forma sacrificial. Y este es un aspecto del amor que es de gran importancia, hermanos, amigos. Porque para que el amor muestre su grandeza, para que el amor manifieste su grandeza, su gloria, esa cualidad especial que tiene, lo hace y será necesario que lo haga a través de una entrega sacrificial. El amor más grande es el amor que se sacrifica. El amor más grande y que más exhibe la grandeza del mismo Dios de amor es el amor que está capaz del sacrificio. Esta es una obra verdadera e inequívoca del amor. Está dispuesto a sacrificarse por el amado. Mientras no llegue a ese punto, quizás es amor, sí, pero un amor todavía infantil. Quizás es amor, sí, pero un amor todavía inmaduro. Quizás es amor, sí, pero un amor todavía egoísta que piensa mucho en sí mismo. Un amor en cierta forma mezquino, que prefiere reservarse antes que entregarse. Que prefiere la comodidad propia, dice, no, eso es mucho trabajo, no, eso me va a incomodar mucho, antes que el bienestar del otro.
Pero el amor de Dios nos invita a poner al otro en primer lugar y antes que nosotros. Y todo en esta sociedad y todo en esta vida lo que nos dice es ámate a ti mismo, cuídate a ti mismo, que si tú no te valoras a ti mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el amor de Dios nos dice, olvídate de ti mismo, sacrifícate a ti mismo, ponte tú allí por debajo para que el otro esté primero. De eso se trata el amor y dice, sigue así el ejemplo del Señor. Nos asusta, nos inquieta, nos preocupa, nos asusta, repito, pero hay un tesoro y hay un secreto escondido en esa forma de amar, esperando por nosotros. El modelo del amor que tenemos y que necesitamos no está en la televisión, no está en el cine, en las películas románticas, no está en la farándula, en el amor de los famosos. El modelo del verdadero y trascendente amor procede de Dios, que es el Dios de amor, está en el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo y hacia allá debemos apuntar. Ponga el ojo, ponga la mira en ese amor del Señor. Aunque no sepa usted todavía cómo llegar allá, pero ponga la mira en ese modelo del Señor y por lo menos atrévase a orar y dígale, Señor, yo quiero aprender y quiero que me enseñe y quiero acercarme a esa forma de amar que tú propusiste y de la cual tú hablaste y tú viviste, tú ejemplificaste. Por último, dijo el Señor, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo sabrá la gente, cómo se dará cuenta la gente que somos discípulos del Señor? Porque hablamos mucho, porque tenemos una Biblia todo el tiempo debajo del brazo, porque nos la pasamos en la iglesia, porque, no sé. El Señor dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuviereis amor los unos con los otros. Hay cosas que no se pueden esconder. Hay cosas que no se pueden esconder. Y el amor es una de esas. El amor no se puede esconder. Póngalo de la forma más tonta. Las personas enamoradas. Alguien está enamorado de alguien, eso hasta por los ojos, por todos lados se le deja ver. Y está enamorado. Eso no lo puede esconder. Pero en el amor profundo, en el amor al cual nos llama el Señor, de igual manera, esa es una realidad que no se puede ocultar. Cuando un hijo de Dios vive en la realidad del amor, pero es que eso no pasa desapercibido, todo el mundo, no porque él lo quiera promover, no porque él le esté diciendo, mírenme que aquí estoy haciendo esto, no, es que no se puede ocultar. Es que el Señor dijo, eso es como la lámpara que está en un lugar alto y alumbra todo y no se puede esconder. Y así sucede cuando nosotros vivimos en la realidad del amor de Dios. Todo el mundo se dará cuenta de que estamos viviendo en la realidad del amor de Dios. La iglesia no ha hecho mayor impacto en el mundo, en la sociedad, quizás sea por falta de este amor. Quizás sea por falta de este amor. Tenemos muchas cosas. Hablando en general de la iglesia, tenemos templos bonitos, tenemos recursos, tenemos medios, tenemos etcétera, 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 pero no sé si lo fundamental, el amor está en la medida en que debería estar. La realidad del amor es tan particular, la realidad del amor es tan diferente de todo lo demás, que entonces cuando alguien ve a alguien que ama, uno dice, eso es diferente, tienen algo diferente. Cuando alguien llega a un lugar donde el amor está presente, dice, no, ahí había algo especial en esa reunión, ahí había algo especial en ese grupo que está allí. No, esa persona me trató de una manera o habló de una forma. Algo tiene el amor que no está en ningún otro lugar, en ninguna otra experiencia. Una pareja
por ejemplo, que se ama en verdad, una familia que se ama y demuestran el amor entre sí, no pasa desapercibido. Todo el mundo se da cuenta, esa gente se ama, esa familia se ama. De igual manera, el Señor dijo que si nosotros como su iglesia nos amamos, seremos conocidos de todo. Tal es la fuerza comunicativa del amor. No pasa desapercibida cuando se manifiesta. Y yo quiero terminar con este pensamiento. Nuestra mayor necesidad sigue siendo la de amar. Amar más como el Señor. Amar más comprometidamente, amar más sacrificialmente, amar más constante y prácticamente. Amar de tal forma que nos podamos involucrar, que decidamos involucrarnos en las necesidades de los otros. Nosotros podemos estar y decir, bueno, cada quien que resuelva, cada quien que vea cómo vive su vida. Pero el amor hace a un lado eso y dice, no, yo voy a involucrarme, yo voy a meterme, yo voy a involucrarme, yo voy a mojarme los pies allá, voy a participar. Quizá la manera en que nuestro evangelizar, en que nuestro testificar, en que nuestro predicar sea más fructífero, dependa de que nos preocupemos más en amar, más madura y responsablemente como el Señor nos mandó. Un mandamiento nuevo nos ha sido dado. Un mandamiento nuevo te ha sido dado, hermano. ¿Qué vas a hacer con ese mandato? ¿Qué vas a hacer con ese mandamiento del Señor? ¿Qué vamos a hacer todos con ese mandamiento que el Señor nos dio? Bendito Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres un Dios de amor. Sería aterrador acercarnos a ti, Señor, si fuera solamente un Dios de juicio, un Dios de castigo, pero tú eres un Dios de amor. Así lo afirma tu palabra y así lo han declarado, Señor, tus hechos en la historia. El Señor Jesucristo se entregó totalmente por amor a nosotros, a aquella muerte tan difícil, pero la asumió, Señor, porque nos amabas. Y hoy nosotros estamos acá, Señor, considerando nuestra necesidad de aprender a amar como Él. Hemos recibido un mandamiento, el mandamiento del amor, mandamiento que a veces recordamos y a veces olvidamos. Mandamiento, Señor, que a ratos, Señor, vivimos, cumplimos, obedecemos, pero a ratos se nos olvida también, Señor, y lo condicionamos y le ponemos nosotros, Señor, sus excepciones. Queremos rogarte que nos ayudes, Señor, a crecer en la realidad del amor, que nos perfecciones, Señor, en el arte del amar, que nos ayudes, Señor, a amar como tú nos has hecho capaces de amar. Somos tan escasos, Señor, en nuestra forma de amar, y tú nos has dado, Señor, una gran capacidad para el amor. Enséñanos, ayúdanos en nuestra debilidad y necesidad. Ayúdanos a vencer, Señor, las barreras, los tropiezos, Señor, los frenos que nosotros mismos nos colocamos, Señor, que nos impiden, Señor, manifestar ese amor. Vence, Señor, tú todas nuestras excusas, todas nuestras objeciones, y ayúdanos a desbordarnos, Señor, en amor sincero, sencillo, profundo, intenso, amor fervoroso, amor que ennoblece, amor que hace una diferencia,
en la vida de aquellos, Señor, a quienes se lo brindamos, pero también en nosotros mismos. Ese amor tuyo, Señor, nos renueva, nos transforma, nos dignifica, nos hace semejantes a ti. Oh Señor, perdónanos por cuántas veces y por cuánto tiempo hemos estado alejados de la realidad de tu amor, de cumplir el mandato del amor, el mandamiento del amor. Pero ayúdanos a responder cada vez más, a acercarnos cada vez más. Danos un corazón valiente, valiente para amar, valiente, Señor, para saltar las distancias, Señor, valiente para entregar, valiente para sacrificar, Señor, en el altar del amor, lo que sea necesario, Señor. Te lo rogamos, Padre, en esta mañana, en el nombre de aquel que nos amó y entregó su vida por nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén.